necesito tenerlo, vamos a hacer así. Lunes 29 lo doy de ejercicio y el 30 me lo devuelven, así yo ya con eso cierro la lista de notas y quién recuperó o no. Yo creo que Mónica había pedido por los dos una extensión de 2 semanas. Yo no voy a usar la extensión de 2 semanas, no considero que sea necesario, pero si hubiera alguien que quiere ver algo antes del final o prepararse para el final, hacer consultas, dejaremos esas 2 semanas como para que consulten a las personas que se van a presentar al final en este primer llamado. ¿Sí? Así que bueno, la tarea de ustedes para el jueves que viene me dicen cómo van a armar los grupos, ¿sí? Grupos de 2 o 3 personas. En este caso, sí voy a hacer hincapié en que el problema tiene que compilar y funcionar de acuerdo a lo que está indicado. O sea, la otra vez, digamos, puede fallar el programa, pero me dieron programas que no compilaban. Entonces, si no compila, ahí sí voy a considerar que ese grupo no pasó, ¿sí? O sea, la vez pasada, digamos, o les di otra oportunidad, o vi, por ejemplo, había un grupo que me había hecho todo muy bien, digamos, y no compilaba por algún error de no sé qué, digamos, pero no compilaba por una cuestión de que lo juntaron a último momento. Mirá, Arturo, el calendario académico sigue, entre comillas, igual. Yo no he entrado a ver realmente eh, las fechas definitivas. Hay algunas materias que han pedido 2 semanas adicionales. Nosotros tenemos por Mónica una extensión de 2 semanas adicionales, entonces lo más seguro es que la primer mesa se retrase, pero no te lo quiero asegurar porque no tengo idea. Yo no lo he visto, no he entrado, digamos. Realmente tampoco he recibido ninguna indicación de eso. Hoy pregunto y te contesto la clase que viene, ¿sí? Porque realmente no he recibido comunicaciones de cómo fue el calendario académico. Hasta lo último que sé, había algunas cátedras que pidieron 2 semanas más de Changüí para terminar de dar las clases, y había cátedras que van a terminar el cuatrimestre que viene, cátedras que tienen laboratorios que no se han podido ver, no se han podido dar, digamos, van a terminar el cuatrimestre que viene, entonces no sé si ustedes tendrán alguna de esas cátedras, pero bueno, en telecomunicaciones hay un par de cátedras que se hizo todo lo teórico posible, pero la realidad es que sin práctica no podés avanzar, así que esas cátedras van a terminar el cursado, creo que con 2 meses dentro del próximo cuatrimestre. Hasta ahí sé, y todo esto sí tenemos presencialidad, o sea que entiendo por lo que he escuchado, o sea, se los comento, digamos, porque he escuchado y he estado viendo un poquito, sí, esto, que la modalidad de cursado virtual se va a mantener por un tiempo, es decir, no se va a ir a las clases, a la universidad en, en cuanto a que no sea estrictamente necesario, ¿sí? Va a haber algunas cátedras que se van a seguir dictando de manera virtual, ¿sí? Y sí, en la universidad va a haber instalaciones para la gente que tenga eh, pocos o bajos recursos de conectividad, de indisponibilidad de computadoras y ese tipo de cosas. Entiendo por lo que me han comentado y lo que decían las autoridades, digamos, que escuché los otros días, va a haber como unas aulas en las cuales, manteniendo el distanciamiento social, digamos, se puede ir a tomar clases virtuales, digamos, de las materias que demos nosotros por la virtualidad o clases online. Con lo cual la universidad va a ser un lindo cibercafé. Pero bueno, por ahora va a ser así, digamos, hasta que esto termine de pasar, digamos, vamos a seguir manteniendo eso y bueno, veremos cómo funciona el cuatrimestre que viene, va a ser mitad y mitad, creo, ¿sí? O sea, creo yo, personalmente, yo creo que va a ser mitad y mitad. Vamos a empezar en virtualidad y con suerte vamos a terminar en, digamos,
presencial. Y realmente, bueno, yo este cuatrimestre no he tenido mayores problemas porque las materias que doy son mayoritariamente teóricas, pero el cuatrimestre que viene doy dos materias prácticas, así que sí o sí necesito estar con la gente delante, digamos. Bueno, vamos a nuestro tema. Les puse en el campus bimodal, ya habilité las semanas que quedan, ahí voy a poner información de lo que va a ir pasando. Me he olvidado de subir, me acabo de dar cuenta, el práctico de complejidad, así que hoy se lo subo. Y les comento, subí dos en esta semana, disculpas, en esta semana subí dos PDF de programación orientada a objetos, el de la clase de hoy y el de la clase que viene, y agregué un board que ahora les voy a pasar el link para que lo tengan y puedan engancharse los que quieran y los que no lo vemos por acá. Bueno. La idea de hoy es si pueden escribir o hablar, me encantaría porque quiero que descubramos entre todos qué es lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Quiero que interactuemos en esta parte. ¿Hay alguien que sepa, haya visto o tenga conocimientos de programación orientada a objetos? Que ya la haya utilizado, haya programado en algún lenguaje. Ahí les comparto la pantalla. ¿Nadie ha tenido un acercamiento a lo que es la programación orientada a objetos? Bueno, entonces, bueno, básicamente, ahí tienen el board, estoy presentando eso, listo, que me está mostrando. Bien, buenísimo. Bueno, la idea es básicamente saber si hay alguien que ya tiene algún criterio o algo. Yo les comento, digamos, esperen un segundito que voy a... nosotros hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora hemos podido, ¿sí? Trabajar y hemos aprendido a hemos aprendido a programar en lo que se llama lo que es la programación secuencial, la programación serial. No. Esto es lo que es clases, objetos, polimorfismo, herencia, ese tipo de cosas. El microcontrolador, dudo que hayas hecho una programación orientada a objetos. Y dependiendo, no, es casi imposible, salvo que sea algún microcontrolador muy avanzado. ¿Qué te estás refiriendo a Arduino, a ese tipo de cosas, Juan? Bueno, entonces, a un PIC, sí. ¿Qué PIC programaste? ¿Te acordás el número del PIC? El nombre del PIC. Bueno. ¿No? ¿Y para qué? ¿Pero eso es por alguna materia o por ganas tuyas o trabajo? Yo hace mucho que no programo con microchip. Ese es un PIC de microchip ese, ¿no? Vos sabés que, no, bueno, vos estás usando un C recortado, casi imposible que hayas hecho programado en programación en todo objeto. Los PIC tienen un C recortado en el cual se le sacan varias de las funcionalidades. Es más, de hecho usas un cross compilador para compilar, ¿no? Compilás, o sea, vos programás en algo muy parecido a lo que es un C, ¿sí? Recortado, es decir, hay funcionalidades y hay bibliotecas que esos controladores ya no tienen, y cuando se compila se cross compila, porque vos usás un quemador de PIC, me imagino. Sí, tal cual. Entonces, con eso usás un... Bueno, sí, exactamente eso. Bueno, vamos a nuestro tema, así
avanzamos con, exactamente eso. Sí, es un programa en C, y eso lo cross-compilás y lo cargas en el PIC, y el PIC le das. Yo no soy, en alguna empresa en la que trabajé, tenía gente que programaba PICs. Yo nunca he programado un PIC realmente. Sí he visto cómo se programa, he visto el C que es recortado, digamos, pero nunca he trabajado directamente con electrónica. De hecho, no me llevo muy bien con electrónica, pero bueno, no hay problema. Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, hasta ahora hemos aprendido lo que es una especie de programación serial. O sea, el programa que nosotros hacíamos tenía una lógica que se ejecutaba paso por paso. Y en todo momento podíamos decir en qué paso estábamos, y utilizábamos lo que eran variables globales, a veces los define, a veces alguna variable que estaba global escrita en alguno de los archivos que componen nuestro programa, que yo les dije que no era bueno, pero bueno, a veces lo hemos permitido, digamos, y no es bueno desde un punto de vista de que cuando son programas grandes, no los programas que hacemos nosotros, a veces alguien podríamos decir, por accidente toca o cambia un valor, y resulta que ese valor está cambiando algo que después se lee de 3 o 20 o 50 líneas de código más abajo, de alguien que lo hizo por otro lado, otro programador, y bueno, cuando lee el valor que cambió del anterior y resulta que no es lo que estaba esperando. Entonces, para evitar ese tipo de cosas se trata de no utilizar lo que son variables globales. Pero bueno, a nosotros nos ha resultado bastante bueno esto de programar de utilizar el C. O sea, de hecho, muchas de las cosas que nosotros conocemos, fíjense los microcontroladores, muchos de los equipos tienen código en lenguaje C. Los sistemas operativos están basados muchos en lo que era lenguaje C, drivers para los distintos equipos que se conectan. El C fue la madre, digamos, de mucho de lo que nosotros vemos ahora. Y como por haber sido la madre, digamos, o el padre, cualquiera de los dos que ustedes quieran, está implícito en muchas de las cosas que hacemos, y a veces, por estas cuestiones de seguir manteniendo algo y no cambiarlo, porque si funciona, ¿para qué lo vas a tocar? Se sigue manteniendo el C. Entonces, la diferencia ya hemos hecho hincapié y hemos dicho varias veces. Digamos, la potencia del C está en la forma de acceder a la memoria, en el manejo de punteros, que es lo que lo hace un lenguaje muy potente, digamos, esa posibilidad de trabajar en memoria, como no todos los lenguajes permiten. Lo hace un lenguaje muy potente. Los lenguajes de la actualidad cada vez nos alejan más de lo que es la memoria real, ¿sí? Y eso es así, digamos, los lenguajes Java, el lenguaje, el PHP, el Python, todo ese tipo de lenguajes. En Python no tengo mucha experiencia, pero nos ponen capas de abstracción, ¿sí? Entre el procesador, entre los fierros de alguna manera, y nosotros, de manera tal de que no terminamos trabajando directamente sobre la memoria, que era una cosa que es bastante potente. Y cuando ustedes están haciendo drivers, se imaginan, los drivers son esas bibliotecas que permiten que la computadora se conecte con una impresora, y que si después le enchufo un escáner, se conecte con el escáner, y que si le enchufo, bueno, una placa de algo, se conecte con lo mismo. Es interesante poder acceder directamente a las direcciones de memoria y obtener información, el driver de video y ese tipo de cosas. Obviamente, los drivers modernos ya casi no se programan en C, se programan mayoritariamente en C++, que es la evolución del C a lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, en esa programación secuencial que nosotros teníamos una ejecución de línea a línea. El punto y coma le decía al procesador, de alguna manera amigablemente diciéndolo, el punto y coma le dice: ejecuta lo que acabas de leer, ¿sí?
Y el programa seguía un loop lógico y llegaba seguía un loop lógico, seguía un bucle, seguía un algoritmo en el cual llegaba a los puntos de determinación, donde decía si esto es así, va a andar por este lado, si no, anda por el otro, y vamos armando nuestro programa, digamos, y básicamente se reduce a eso. Y la realidad es que es bastante útil, digamos, sirve para mucho, pero termina de o no termina, digamos, hay como una especie de... No termina de ser natural. Nosotros no nos sentimos totalmente, no sé si natural es la palabra, digamos, ¿no? Pero no termina de ser algo natural en el cual nosotros nos sintamos a gusto, cómodos, ¿sí? Básicamente porque nosotros tratamos de encasillar las cosas, en el buen sentido, digamos, eh, en agrupar los objetos de la vida real, en cosas que tienen la misma funcionalidad, que son similares, ¿sí? Entonces, nosotros vemos una mesa, vemos un plato, vemos un vaso, vemos un cuchillo y sabemos que el plato sirve para poner algo de comida encima y comerlo, ¿sí? El vaso sirve para ponerle un líquido adentro y tomar algo, frío, caliente, lo que fuere, y el cuchillo sirve para cortar, y el tenedor sirve para pinchar, y lo tenemos bastante, lo tenemos internalizado de esa manera, y nos resulta natural verlo de esa manera, ¿sí? Y vemos platos, podemos ver platos de formas y modelos que se nos ocurra, cuadrados, rectangulares, chiquito, grande, con un dibujo, con otro, y a la larga para nosotros eso es un plato. O sea, no hay nada distinto que un plato ahí. Y todos que nos den un plato y nos pregunten para qué sirve, para comer, vamos a decir. Es lo primero que vamos a decir. ¿Sí? Entonces, hay como una especie de jerarquización o de calificación o clasificación, digamos, que nosotros hacemos sobre todos los objetos que nos rodean. Y si yo les pregunto ahora, ¿sí? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es lo que, díganme, ¿sí? Características de un gato. Díganlas ustedes, yo no las voy a escribir. Yo las voy escribiendo, ustedes las van diciendo. ¿Cuáles son las características de un gato? Características, dije. Esto es fácil, sí. ¿Cuáles son las características de un gato? Cuatro patas, bien. ¿Qué otras características tiene? Pelos, bien. ¿Qué otra característica tiene? Bigotes, bien. ¿Qué otra característica tiene? ¿Mamífero es característica? Eh, garras. ¿Mm? Y de alguna manera, vamos a escribir en característica porque si no se queja el... Y de alguna manera, si yo les digo que me digan qué cosas, qué acciones, qué actividades realiza un gato. ¿Cuáles serían? Caminar, dormir, dormir. ¿Qué otra más? Comer. ¿Alguna muy distintiva propia del gato? Maullar, perfecto. Entonces acá tenemos, de alguna manera, si nosotros... También, es así. También, es verdad, digamos. No lo vamos a poner a romper. De alguna manera, nosotros vemos un gato, lo entendemos, sabemos para qué nos sirve el gato, digámoslo de esa manera, digamos, ¿no?
y sabemos cuáles son las características. Entonces podemos decir pelos amarillos, pelos blancos, pelos negros, pelo manchado, o sea, distintos tipos de características podemos dar de ese gato, digamos, y obviamente vamos a tener distintos tipos de gatos, pero las acciones son siempre las mismas. Alguno romperá más que otro, o alguno dormirá más que otro, pero las acciones que ese gato realiza son exactamente las mismas, ¿sí? Y entonces yo también puedo por acá agarrar y decir cuáles son las características de un perro. ¿Cuáles serían las características de un perro? Cuatro patas, pelos, no tiene bigotes el pelo, cola, garras. ¿Alguna característica particular del perro? Me refiero a características. Ladrar es una acción. Esa la podemos poner acá abajo. ¿Sí? Acciones. Perro. Y ponemos caminar. Vamos a copiar la misma. Dormir. Comer. Y acá hay una diferencia. Ya es ladrar. Ya no es maulla, ¿no? O sea, ya no... Es más, si nosotros no lo vemos, podemos decir si estamos frente a un gato o un perro, dependiendo del sonido que hace. Ya no es una acción similar a la anterior, ¿no? Tampoco ronronea, no sé si hace algo parecido o análogo, y también podríamos decir que un perro rompe, pero rompe otras cosas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá nosotros hemos definido nuestro objeto, o sea, hemos podido establecer o generar características de gatos y perros que para nosotros son aullar, puede ser, ¿sí? Eh, hemos podido establecer características, ¿sí? De, eh, del gato y del perro, ¿sí? Y claramente, ¿sí? Si nosotros decimos el perro come, ¿qué come el perro? Gatos, ¿sí? Mito urbano general, ¿sí? Ahora come alimento balanceado igual que el gato, digamos, ¿no? Pero si nosotros pusiéramos otro tipo de animal, un león, por ejemplo, un conejo, podríamos ver que tiene distintas características, no son todas las características iguales, ¿sí? Y podríamos haber puesto también raza de perro, raza de gato, digamos, ¿no? Eh, y del león no sé si hay raza, no tengo idea, no. De los elefantes casi seguro que no hay raza de elefante, es uno solo. O la jirafa, no conozco, digamos, no sé realmente. Si hubiere, digamos, pero a la larga pudimos identificar y agrupar esas entidades, esos objetos por las características que tienen y nos resulta simple. Yo te digo, che, dale de comer al perro. Y mal que mal uno hasta sabe qué darle da, ¿sí? O sea, si tiene una bolsa de alimento balanceado para perro, va y le da eso. ¿Sí? Si tiene, uno tiene esa idea, digamos, de qué hacer. Y eso lo podemos hacer con todos los elementos que nosotros usamos en la vida actual y estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Sí? Entonces podemos catalogarlo y por ahí puede aparecer algo de lo que dijo Arturo recién, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los mamíferos? Eso es biología. Me imagino que sabrán cuáles son. ¿Cuántas patas tiene un mamífero? Sí, esta parte no es difícil. Aparte, depende, exactamente. Entonces ponemos patas. Muy bien. No vamos a poner dos patas, ni cuatro patas, ni seis patas, ni ocho patas. Patas ponemos.
y sabemos que para qué sirven las patas, y bueno, dependiendo, digamos, ¿no? O sea, generalmente sirven para trasladarse, para desplazarse. ¿Mm? Los mamíferos tienen pelo, casi todos, me imagino. Yo acá tampoco sé, o sea, igual que ustedes, no sé tanto de esto, pero en general tienen pelos. Y en general, digamos que tienen cola. ¿Mm? Y también podríamos decir que tienen garras, no sé, no estoy seguro, digamos. No, no vamos a escribir cosas tampoco tan... ¿Mm? Y también tenemos acciones, ¿mm?, que realizan los mamíferos. Hay otra característica, ¿no? Característica, ¿sí? Sangre caliente, muy bien, esa estaba buena. Sangre caliente. Y maman, que es algo por lo que se llama un mamífero, ¿no? Todos los mamíferos caminan, todos duermen, todos comen, todos hacen ruido de alguna manera, ¿no? Me imagino, no sé, o emiten sonido, no, no vamos a decir emiten sonido. Seguramente todos rompen, ¿sí? Respiran, exactamente. ¿Mm? Pero ya respirar por ahí lo dejaría para otro lado, ¿sí? Lo dejaría casi, te diría, Santiago, como parte de los animales, ¿sí? O sea, habría que ver, digamos, bueno, obviamente podemos ponerlo si consideramos que esta es la más grande de todo, podemos respirar. O sea, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Clasificamos las cosas que nosotros queremos utilizar. Y las clasificamos para poder, esperen que se me perdió esta parte, y las clasificamos para estar de acuerdo con una misma forma de trabajo, y lo que podríamos hacer nosotros es hacer esto, poner esto acá, y podríamos decir que un perro, un gato, un león heredan características del gato, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que tienen características y acciones que son similares a todos. Y si pusimos respirar acá, nosotros podemos sacar tranquilamente respirar de acá y podemos sacar respirar de acá. Y si pusimos pelos, por ejemplo, podemos sacarlo, porque todos dijimos que tenían pelos. Si dijimos colas, sacamos que todos tenían colas. Garras dijimos que lo tenían algunos y otros no, ¿sí? Entonces yo podría venir acá y decir, bueno, para pelos y cola no va más, pelos acá tampoco va más, cola tampoco va más, garras, estos dos tienen garras, pero dijimos que los otros no. Dijimos patas, pelos, cola, sangre caliente, mama, entonces, y acciones: caminar, dormir, comer, se las sacamos así. Acá podemos entrar en la discusión de que lo que comen es distinto, entonces para alimentarlo tendrían que, yo lo dejaría esto. A ver si hago esto. Ya perdí la cosa, pero básicamente vamos a caminar. Caminar por ahí lo podemos sacar, vamos a dejar dormir. Bueno, estos tienen 4 patas, vamos a caminar, dormir. O sea, básicamente, ¿qué es lo que hicimos acá? Hemos definido clases. ¿Clases de qué? Clases de cosas que tienen los mismos atributos, características, propiedades, ¿sí? Y tienen los mismos métodos, funciones, ¿sí? Entonces, de esa abstracción que hicimos, porque nosotros agarramos un animal y lo abstrajimos a lo que a nosotros nos sirve para poder caracterizarlo, para poder decir qué hace, cómo hace las cosas, ¿sí? Pudimos obtener una serie de características que las vamos a llamar propiedades o atributos propias, propiedades o atributos específicas
de esta clase de animal, y lo que vamos a llamar métodos o funciones, ya no, funciones desaparece como una palabra nuestra, y son métodos o acciones que realiza esa clase, y que la diferencian de esta clase de acá, ¿sí? O sea, ¿qué lo diferencia? Y generalmente lo va a diferenciar los atributos, ¿sí? Las propiedades y los métodos. Podríamos hilar re finito como nosotros querramos, entonces podríamos poner para los perros todas las razas que hay y cada uno tiene una característica distinta. Bueno, pero en ese caso seguiríamos como armando un árbol para abajo de esto de perro y haríamos esas diferencias, pero ya las diferencias son menores, están generalmente dadas al nivel de los pelos, color de pelo, cantidad de pelo y ese tipo de cosas, o algún comportamiento en particular, pero el resto de las cosas, caminar, dormir, comer, ladrar, la hacen todos, ¿sí? ¿Se entiende un poco la idea de esta de separar en clases, abstraer el objeto, separarlo, el objeto físico, separarlo en clases y poder definirlo? Y en base a eso vamos a definir nuestras características del gato, características del perro, y charlando nos damos cuenta que son parte de los mamíferos. O sea que comparten esto. Todos tienen patas, ¿sí? Y listo, con eso nos quedamos. Todos tienen patas, pueden tener 2 o 4, ¿sí? Entonces directamente nos quedamos con que tienen patas. Después, dentro de las características o los atributos del perro, vamos a decir que este tiene 4, este tiene 4. ¿Sí? Pelos, todos tienen pelos. Entonces, la característica del gato y la característica del perro en base a la abstracción que nosotros hicimos hoy, porque nos sirve. Si fuéramos biólogos, seguramente haríamos otra abstracción que al biólogo le sirve. Y seguramente sería mucho más detallada y mucho más completa de lo que nosotros hicimos. Pero a los fines prácticos nosotros definimos esta clase porque nos sirve a nosotros. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. El programador es el dueño de hacer lo que quiera. Si falla en la determinación de estas características, obviamente que va a tener un problema. ¿Sí? Pero bueno, si puede hacerlo bien, si puede abstraer bien y sabe qué es lo que necesita para resolver su problema, ¿sí? Puede independizarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ahora ya tenemos nuestra clase, ¿sí? Y la clase tiene todas estas características abstractas. Tenemos esta otra clase que tiene estas características abstractas, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Podemos hacer una herencia. El perro hereda todas las características de mamíferos. Las diferencias son que cuando dice patas, este le agrega 4. Específicamente, todos los perros tienen 4 patas. ¿Sí? Pero el resto de las cosas, pelos, cola, sangre caliente y mamas, lo hereda de su clase padre. ¿Sí? Nosotros podríamos pensar en autos que circulan por la calle. Y claramente podemos pensar en vehículos, ¿sí? Y podemos hacer esa herencia, ¿sí? Entonces, como programadores nos vamos a empezar a acostumbrar a ver un objeto o algo que nosotros tenemos que trabajar. O sea, en realidad, a ver, a la larga nosotros vamos a trabajar en controlar un motor, cuáles son las características de un motor, controlar una bomba, cuáles son las características de una bomba, controlar la temperatura de una habitación, cuáles son las características de esa temperatura de la habitación, qué cosas tiene, qué pasa si sube una, qué pasa si baja otra. Vamos a definir ese tipo de clases que tienen propiedades atributos y métodos, y en base a eso nosotros le vamos a decir al perro, en este caso, come. Y ya sabemos qué va a hacer el perro cuando le digamos comer. O si a alguien le decimos alimentar al perro, ya sabe qué tiene que hacer. Tiene que buscar una latita y ponerle ahí lo que coma. ¿Sí? Ese es un poco el concepto de lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que hace esto?
esto nos da una potencia más grande de programación, ¿sí? Porque nos permite generar estas clases, ¿sí? Generar estos atributos, generar estos métodos, y después pasarlos a otros programas y encargarnos ya no de la lógica del programa como estábamos acostumbrados. Ahora vamos a trabajar, o sea, lo que vamos a decir es perro come, no le vamos a decir if, perro, hambre, come, o if, o sea, si el perro tiene hambre, come, si el perro está contento, mueve la cola, si el perro está triste, se tira al piso, o pone la cola para abajo. Eso lo va a manejar la clase perro. La clase perro va a tener una acción, digamos, que es si está triste, mueve la cola, si está contento, mueve la cola, y lo va a tener propiamente dicho. Y la clase león por ahí no mueve la cola si está contento. Entonces va a tener otro método, pero va a estar encapsulado o embebido dentro de esa clase. Ya como programador yo no me preocupo de qué es lo que pasa, ¿sí? De que si el perro está contento, no, el perro se va a manejar por sí solo y yo como programador lo que voy a hacer es decirle come, cuida y ese tipo de cosas y ya el perro va a saber, la clase perro va a saber qué hacer. Entonces cuando yo quiero usar la clase perro, la clase es la abstracción. Es todas estas características que yo definí para poder saber qué es y las funcionalidades que nosotros le dimos, ¿sí? ¿Qué es lo que termina pasando por el otro lado? Cuando yo quiero usar algo de la clase, genero el concepto de objetos. Un objeto es una instancia física real de una clase que es un concepto abstracto, ¿sí? El objeto es una instancia física. No es tan estrictamente, no es físico, porque también es una instancia, pero es una instancia lógica, porque es lógico el objeto realmente como nosotros lo trabajamos, de una abstracción que es la clase. ¿Sí? O sea que yo no podría decir, o sea, yo cuando tengo que crear el perro Toby, le voy a decir, Toby, vos venís de la clase perro. Y ahí tengo mi instancia, mi objeto con el que yo voy a trabajar. Ya me olvido de lo que es mi clase. Y ese objeto va a tener cuatro patas, garras, pelo de color tanto, porque también va a heredar de este, o sea, este, vamos a poner así, características estas, y acá le vamos a poner más heredadas de mamífero. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a considerar, acá vamos a considerar, yo voy a considerar por ahora que el caminar, el dormir y el comer son iguales. ¿Sí? O vamos a separar así, caminar y dormir lo vamos a poner iguales, o sea, dependen de la clase. Esto es una consideración mía y a veces cuando ustedes programen también les va a pasar que los gatos y los perros caminan y duermen igual. Fíjense que ambos comen, pero por ahí este come alimento balanceado y este puede comer gatos, ¿sí? Ladrar es propio de este y maullar es de este, ronronear es cada uno de estos propios, romper no lo pusimos en ninguno de los dos porque tal vez es una característica propia, más acciones, más heredada, así tengo el, me faltaría el acento de mamífero, ¿no? Perdonen el acento, ya no lo voy a poner. ¿Sí? O sea, fíjense, cuando yo creo acá el perro Toby, es una instancia de perro. Entonces, ¿qué termina siendo Toby? Y Toby hereda, obtiene, no hereda, obtiene de perro
4 patas, más garras, hereda de mamífero, pelos, cola, sangre caliente y mama, ¿sí? Acciones, come, ladra, aúlla, rompe, y hereda de mamíferos, caminar, dormir, comer, emitir sonido y respirar. ¿Mm? ¿Y qué puede haber? Acá le vamos a poner comer gatos, y acá le vamos a poner comer ratones, así cumplimos con nuestros héroes Tom y Jerry. ¿Mm? Y el perro, ¿cómo se llama el perro de Tom y Jerry? Tom, el perro Tom. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuestra instancia de perro y vemos qué es lo que recibe de cada uno. ¿Y por qué dejé comer? Porque todos comen, pero este comen ratones y este comen gatos. Y eso se llama polimorfismo. ¿Mm? O sea, yo puedo definir, ¿sí?, que ambos comen, pero unos comen una cosa, perdón, y otros comen otra, ¿sí? Entonces, de esa manera, hemos aprendido lo que es clases y programación orientada a objetos. Es fácil, ¿no? ¿Se entiende hasta acá lo que hemos visto? Bueno, esto que hicimos con este cuentito, digamos, que le hice hasta acá, exactamente. Tiene razón Matías, digamos. El cuentito es muy lindo. Después empiezan los problemas cuando queremos llevar eso a nuestra práctica de programadores. O sea, cómo avanzamos como programadores. No se asusten, hoy va a ser medio así, medio cuentito, y la clase que viene vamos a avanzar ya en lo que es programación de este tipo de cosas. Pero es real, o sea, es real. El cuentito lo entendemos todo, es muy lindo, y si yo ahora les digo, trabajemos con autos o vehículos, y ustedes van a hacer exactamente lo mismo, y nos podemos poner de acuerdo en que este atributo va acá arriba, va acá abajo, perfecto, todo bien. Y recuerdo, ya estoy empezando, se empezó usando lenguaje coloquial, ahora empiezo a usar el lenguaje real. Atributo, dije, no dije característica, ¿sí? Este atributo puede ir acá arriba, puede ir acá abajo, nos podemos poner a discutir y ver dónde va, dónde conviene que vaya, dónde no conviene que vaya. Vamos a llegar a un acuerdo y lo vamos a hacer así, ¿sí? Si esto está bien hecho, en general estas cosas se simplifican, ¿sí? Las clases es un concepto bastante interesante porque la realidad es que cuando uno hace bien las cosas, más allá, más lejos en la programación, se da cuenta que hacer cambios son menores. ¿Mm? Porque yo tengo un programa hoy donde hay el perro Toby, el gato, no sé qué, nombre de gato, ¿cuál sería un nombre de gato? No voy a poner Macri, pero no sé, nombre de gato. Yo tuve un gato en mi vida y tenía un nombre horrible. Algo más Pancho. Nada personal. Instancia de gato. Ya se acaba el cuatrimestre y me quedo ronco. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestro jueguito, nuestro mundo, donde viven perro o sea, ven el gato y hacen sus acciones y todo eso, y el programa va como tiene que ir, y viene alguien y dice, che, pero el perro no come gatos. Entonces yo voy y cambio acá la función, o puede ser que el perro coma alimento balanceado. Entonces yo acá puedo venir y crear una nueva función. Piensen esto, o sea, esto es como te dije, es un cuentito, digamos, ¿no? O sea, esto después como programadores, entonces, comer alimento balanceado. Y lo más seguro es que el que come alimento balanceado es un gato de departamento, un gato de casa moderna, digamos,
y el que come gato es un perro de la calle, ¿sí? Entonces serían otro atributo que podríamos poner acá, ¿sí? Pero creamos el nuevo método, y el método comer, que a la larga es exactamente lo mismo, es ingerir algo para poder obtener energía y desplazarse, hacer todo lo que necesitamos los mamíferos y todos los animales, digamos, para poder vivir y subsistir, ¿sí? Es distinto, ¿por qué? Porque uno come alimentos balanceados y el otro come gatos, ¿sí? Pero los dos hacen exactamente la misma acción, ¿sí? Fíjense que no nos estamos metiendo internamente en qué hace el aparato digestivo y eso. Eso lo dejamos porque nuestro problema no importa, no lo queremos resolver, no tenemos necesidad, ¿sí? Pero ya esto es lo que se llama polimorfismo. Podemos hacer distintas acciones, ¿sí? Dependiendo del tipo de perro del que estemos trabajando. Y no vamos a ir a decir si, por ejemplo, Toby es un perro de departamento que comía alimento balanceado, ¿sí? No vamos a ir a decir, acá le vamos a agregar el método come alimento. No, lo vamos a hacer en la clase. La clase va a tener los distintos tipos de alimento que puede tener un perro. Y no tiene sentido armar una subclase, tal vez sí, que sea perro de departamento o perro callejero. No tiene sentido hacer esa diferenciación. Tal vez sí, dependiendo del problema, sí. Y si tal vez nosotros queremos entrar en el tema del aparato digestivo y todo eso, ¿sí? Vendrá otra clase por acá que tenga el aparato digestivo y tendrá el aparato digestivo de los mamíferos y tendrá problema de otro, no mío, ¿sí? Yo me encargo de hacer esto que me pidieron. ¿Mm? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, cuando nosotros se nos dice, queremos resolver un problema por programación orientada a objeto, digamos, tenemos que pensar en que tenemos que hacer ese tipo de métodos. Utilizar esta metodología para entender y definir qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, ahora sí les voy a hacer la presentación esta que está que está subida ahí al campus bimodal, ¿sí? Hasta ahora, que es lo que yo le había comentado, teníamos una secuencia de instrucciones, o sea, teníamos esta secuencialidad de instrucciones, ¿sí? Que es lo que nosotros utilizábamos para trabajar, ¿sí? Teníamos un paso atrás del otro y ese paso llegaba a momentos donde había toma de decisiones, ¿sí? La toma de decisiones era si hacíamos un if o un switch, digamos, y dependiendo de cómo resultaba ese tema. Y muchas veces nosotros hasta ahora no hemos trabajado con variables de tiempo real. ¿Qué significa eso? O sea, en general, los programas, ¿sí? Que vamos a hacer, no, o sea, ahora los programas casi que son estáticos, ¿sí? Estáticos en que tienen una entrada y una salida y más o menos es común, y no estamos recibiendo información en tiempo real, ¿sí? Estamos agregando la información nosotros, pero piensen los ingenieros electrónicos, digamos, mismo los chicos que utilizan PIX ahora, generalmente están censando, están leyendo variables, temperatura, cantidad de ciclos, cantidad de veces que pasó por un lugar, ¿cómo se llama? Pulsos de algo, y en base a esa cantidad de pulsos toman una determinación u otra, ¿sí? Podría ser un controlador de un ascensor, que básicamente uno le dice, quiere ir a tal piso, y qué va haciendo el ascensor, va contando la cantidad de veces que pasa por los sensores, y en base a eso sabe dónde está parado, ¿sí? Ese tipo de cosas, la posición, si uno va por una ruta y dice tiene que, o sea, llega a un lugar donde tiene que doblar, si está llegando dentro de un radio de ese lugar, el GPS nos dice tienes que doblar a la derecha, ¿sí? Entonces, se toma esta determinación y luego se sigue adelante, en el próximo caso, ¿sí? Se sigue por esa rama del programa, ¿sí? Y puede ser que haya programas que no visiten nunca una rama porque las características, como está hecho, la van a visitar solo si falla. Entonces,
siempre se van a mantener dentro de una rama del programa, ¿sí? Y acá tenemos lo que es nuestra, y estos bucles de repetición, donde hay, también se toman decisiones, y bueno, hasta que no se cumple llegar al piso que quiero llegar, ¿sí? O doblar por la ruta y ver que voy por la ruta correcta, o hasta que no se cumple la cantidad de ciclos que me pidieron, yo me mantengo haciendo alguna tarea en particular para lograr el objetivo final de mi programa, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que hemos aprendido y hemos trabajado es con programas estructurados, totalmente estructurados, ¿sí? Dividimos el programa para hacerlo más fácil para nosotros como programadores. Tratamos de dividir el programa en pedacitos y esos pedacitos hacen, ¿sí?, cosas específicas de nuestro programa, ¿sí? Esos pedacitos en los que nosotros hemos decidido dividir el programa nos permiten tener bajo control bastante más, de manera más simple, de una sola mirada, digamos, distintas operaciones que tenemos que realizar. Agregar un nodo al árbol. Lo hago en una función. Y de esa manera tengo más control. Y si encuentro que hay un error en alguna tarea en particular, encuentro que hay un error, voy y me fijo en esa función en particular, no en todo el programa. Ah, mira, ¿sabés qué está fallando en agregar? ¿Y cuándo? Y cuando agrega, y es el último elemento de la lista, ponele. O del último elemento, sí, de la lista. ¿Sí? Entonces, ahí voy, arreglo eso, y una vez que lo tengo arreglado, listo, sigo adelante. O sea, eso lo hacíamos como programadores para tener mayor facilidad de mantener, lo que se llama mantenibilidad del código. Ordenarnos en el trabajo. Podríamos haber hecho un programa monolítico que estuviera todo dentro del main. Sí, pero después mantenerlo era un problema. Y después lo que hicimos fue, bueno, ya que hicimos todas las cosas bien y sabemos que nuestras funciones están bien hechas, le vamos a crear bibliotecas específicas para estas funciones, ¿sí? Y en base a eso vamos a empezar a trabajar con esas bibliotecas y las vamos a mantener y las vamos a llevar y las vamos a llevar de un programa al otro. ¿Para qué? Para no rehacer lo que ya hicimos, que sabemos que funciona, ¿sí? Eso es algo que siempre tienen que tener en cuenta. Cuando algo ya le funciona y lo tienen, no lo vuelvan a hacer. ¿Sí? Salvo cuestiones en particular que es necesario reprogramarlo, porque por ahí ustedes saben que lo hicieron y no es lo mejor que pueden hacer, bueno, ahí sí, voy y lo hago de nuevo. Pero en general, más allá de que muchas veces nos pasa, y nos pasa a todos los programadores, esto lo sé hacer, lo hago, qué sé yo, y me olvidé una condición, y el programa falla. Y tengo que después empezar a ver dónde falla. Y falla justo en el lugar donde yo decía esto lo sé de memoria. Entonces, como esto lo sé de memoria, nunca me voy a fijar que está fallando ahí porque lo tengo re claro. Entonces, ese tipo de cosas, la reusabilidad del código es necesaria, ¿sí? Ese es un poco lo que hacíamos ahora, ¿no? O sea, teníamos nuestro programa, veríamos qué cosas teníamos que hacer, diseñábamos ese programa, lo separamos en funciones que hacían cosas similares y generamos el programa que teníamos, ¿sí? Esa es un poco la idea. La realidad es que lo hemos visto, digamos, ¿no? Cómo modelamos el mundo real, ¿sí? Y la realidad es que como nosotros estamos acostumbrados ya directamente a hacer abstracciones de las cosas y modelar el mundo de otra manera. Entonces, si nosotros podemos hacer esto y llevarlo realmente al mundo de la programación, por ahí sea una mejora, ¿sí? Tratar de, en vez de hacer programas secuenciales, que a veces, hasta si ustedes se fijan, es difícil pensarlos o conceptualizarlos. Al principio, cuando empezaron la informática, esto lo ven, qué raro, ¿sí? Y por ahí si uno dijera, che, y si hacemos, o sea, se podría encargar de otra manera y por ahí sería más, de alguna manera, natural. Obviamente, como dijo Matías recién, aplicar esto es difícil, por eso no se empieza a enseñar programación orientada a objetos como el primer acercamiento a la programación, porque sería ahuyentarlos, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es le rompemos la cabeza con cosas raras, digamos, ¿no? Cosas raras, no, es lógica, lógica pura, digamos, ¿no? Un programa es una secuencia de operaciones donde
La lógica que manda el camino que va a tomar el programa. O sea, es algo simple, que entiende y sabe bien lógica puede hacer un programa muy bueno, digamos, ¿no? El algoritmo. Muy bueno sin necesidad por ahí de programarlo, digamos, ¿no? Pero nosotros le preguntamos a una persona, quiero hacer esto, y generalmente la receta nos la puede dar. Por ahí no lo puede programar porque no sabe el lenguaje de programación, no sabe lo que nosotros sabemos hoy. Pero la realidad es que la receta la puede dar, ¿sí? Cómo se resuelve algo. Entonces, en el mundo real se tratan, o sea, nosotros estamos acostumbrados a tratar con objetos que tienen atributos, ¿sí? Que es lo que yo le decía, o sea, tenemos atributos o comportamientos o métodos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tratar de separar eh, nuestro programa, digamos, en atributos y métodos, ¿sí? Para ver, digamos, nuestro programa, no, perdón, nuestros objetos en atributos o métodos, ¿sí? Esto ya lo vimos. Entonces, los atributos tienden a ser, digamos, los datos que nosotros tenemos. Tienen o sea, el dato claramente tiene cuatro patas, tiene un color de cabello, color de ojo, estructura, si estamos hablando de personas. Si estamos hablando de animales, podemos decir la raza, también color de cabello, color de ojo, estatura y ese tipo de cosas. ¿Sí? Y cuando tratamos la parte de comportamiento, estamos hablando de funciones o métodos. ¿Qué es lo que hace ese animal en sí? ¿Sí? Esa es un poco la idea ¿cómo se llama? De estas clases, digamos, ¿no? Y esto es lo que nosotros lo empezamos a hacer, yo se los mencioné en su momento, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con los TAD. A la larga, el TAD es un acercamiento a lo que es la programación orientada a objetos. ¿En qué sentido? Les pido disculpas, voy a buscar agua porque estoy tosiendo bastante. Denme un segundo. Bueno, perdón. Les estaba comentando, cuando yo introduje el método de TAD, cuando introduje TADS, perdón, les dije que esto era algo parecido o era una introducción, digamos, un acercamiento, más que introducción, a lo que es la programación de todo objeto. Definimos los atributos de un objeto, ¿sí? ¿Cuáles eran los atributos que teníamos nosotros en los TAD? Y bueno, dependiendo del TAD, teníamos los datos, ¿sí? Y teníamos los punteros a siguiente y anterior, ¿sí? Y definíamos los métodos como las funciones que definíamos para cada TAD. Agregar primer elemento, o sea, primero crear el TAD que fuera, agregar primer elemento, recorrer los elementos, agregar elementos, borrar elementos, listar elementos, contar cantidad de elementos, todos esos eran los métodos específicos de ese TAD, ¿sí?
La realidad es que la programación orientada a objetos es bastante más potente que eso. Pero sí, si quieren pensar, digamos, una especie de analogía primigenia, una analogía inicial, digamos, piensen como que los objetos o la programación orientada a objetos, las clases, tienen alguna relación con los tags que nosotros vimos, donde hay datos, propiedades, digamos, o atributos, y funciones que serían los métodos. ¿Sí? Pero la programación orientada a objetos no queda ahí, es bastante más potente. ¿Sí? Es bastante más potente porque permite estas cuestiones que yo les decía, herencia, polimorfismo, ¿sí? O sea, encapsulamiento, todo ese tipo de cosas que los TAD no nos permitían básicamente por las características propias del lenguaje con el que estábamos trabajando. ¿Sí? Entonces, perdón, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Eh, la idea fundamental de la programación de objetos es combinar en una sola entidad tanto los datos como las funciones que actúan sobre los datos. O sea, de ahí hay una diferencia grande con respecto al Estado. Todo va a quedar en una sola entidad. Vamos a tener un solo lugar donde tenemos definidos nuestros atributos y nuestros métodos. Ya no es más la estructura por un lado, ¿se acuerdan? Y las funciones por otro. Todo está junto, ¿sí? En un mismo, bajo un mismo manto, digamos, ¿no? ¿Sí? Bajo una misma clase. Y ahí entra el concepto de clase, que es una implementación de un tipo abstracto de datos, a la larga es otro TAD, ¿sí? Pero describe no solo los atributos, sino sus operaciones, ¿sí? O sea, estrictamente hablando, una clase es un TAD, ¿sí? Pero que tiene dentro atributos y métodos. Los atributos son las características, ya lo habíamos visto cuando hablábamos de los animales, ¿sí? Y los métodos son las funciones, las acciones que realizan, ¿sí? Y objeto es la instancia de esa clase, ¿sí? Es una variable de una clase en particular. O sea, la clase en sí es una abstracción y el objeto es una instancia de esa clase, o sea, es un elemento de esa clase, una variable de esa clase, que tiene todos los métodos y atributos que esa clase tiene. ¿Mm? ¿Sí? Ese es el. Fíjense, acá están los ejemplos. La clase auto tiene atributos, marca, modelo, color, cantidad de puertas, y se puede arrancar, acelerar, frenar. ¿Sí? Y la variable mi auto es del tipo auto, ¿sí? Que tiene marca, modelo, color y cantidad de puertas determinada. O sea, ya no decimos qué marca es tal. Un auto es, o sea, la clase auto, digamos, la abstracción auto, nosotros podemos decir, tiene marca, modelo, color, cantidad de puertas, rueda, lo que se nos ocurra, pero después cuando hacemos la variable mi auto, que es del tipo auto, decimos esto es un Renault Clio azul, ¿sí? Con 5 puertas, 4 puertas, y arranca, acelera y frena. Y bueno, esas características son para otro auto, otra instancia de esa clase auto, puede ser Citroën, C3, blanco. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces, fíjense, los objetos, ¿sí? Nosotros tenemos objetos que se comunican entre sí, o sea, en una programación orientada a objeto, lo que hacemos es tenemos nuestro objeto, que es una, una ¿cómo se llama? Objeto es una instancia de una clase, ¿sí? Y que tiene sus atributos, que son las características de esa clase, y los métodos, que son las funcionalidades. Y cuando un objeto se comunica con otro, puede ser un objeto que se comunique con otro, o alguien que le da otro objeto le da una orden a ese objeto,
¿sí? O un main del programa le dice al perro come, ¿sí? Le manda, o sea, le manda un mensaje y ese mensaje no es otra cosa que una función o un método de esa clase. Recuerden, ya les empecé a decir, atributos y métodos son las variables que nosotros utilizamos. Conceptualmente son similares a lo que dan funciones y variables, pero están asociadas específicamente a lo que es una clase. ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestro atributo, nuestro método, y cuando un objeto cualquiera se comunica con otro, le envía un mensaje. Y este mensaje es ejecuta este método ejecuta este método de tu clase. Ejecuta esta acción. Comer, ladrar. ¿Sí? Ese es un poco el concepto. Ya les dije, esto es un cuentito. Después vamos a ver la aplicación real de estas cosas, pero es interesante entender el cuentito y hacer esta introducción, porque después se pone complejo y, bueno, ya les he dicho, es bastante extenso este tipo de cosas, entonces conviene entenderla desde este lugar, del lugar amigable, digamos, ¿no? La clase que viene, que va a ser el martes, vamos a ver ejemplos y cosas de esto, y van a entender que si a esto le prestan atención, por ahí lo otro les resulta más simple. ¿Sí? Complejizar siempre lo podemos complejizar, como siempre en programación. Entonces, uno lo podría graficar a esto, ¿sí? Diciendo, bueno, sin querer, bueno, nuestro objeto, que es una instancia de la clase, ¿sí? Tiene atributos, métodos y utiliza el mensaje. Entonces una clase es una propiedad y comportamiento de un objeto concreto. ¿Sí? O sea, ahí tenemos las propiedades y comportamientos, que pueden ser heredadas de otros. ¿Sí? Podemos heredar esas clases de otras clases mayores, que son las clases padre. Y la clase padre puede tener una clase hijo y así sucesivamente. Entonces, si nosotros lo empezamos a pensar desde un punto de vista más asociado a lo que nosotros tenemos, nosotros podemos tener la clase impresora. Y dentro de la clase impresora podemos tener la clase impresora Hewlett Packard tanto. Impresora, marca? Epson tanto. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos decirle, bueno, la orden es imprimir, y le vamos a dar imprimir una Epson, y le vamos a dar imprimir una Hewlett Packard. Y bueno, cada una implementará, tendrá la parte específica de la impresión de cada una de las marcas y modelos que tenga Hewlett Packard o Epson. ¿Sí? El atributo son propiedades del objeto, el mensaje comunicación dirigida a un objeto ordenándole que ejecute uno de sus métodos, o sea, es andá a imprimir, le decís a la impresora. Y la impresora sabe qué hacer, vos no te preocupás. Entonces vos como programador lo único que tenés que saber es cuáles son esos mensajes. ¿Cuáles son los mensajes que yo puedo llamar desde mi programa para imprimir? Este. Hay mensajes públicos y hay mensajes privados. ¿Qué diferencia hay entre los mensajes públicos y los privados? Y los mensajes públicos los puede llamar cualquiera que tenga acceso a esa clase. Y los mensajes privados no, los mensajes privados ya son propios de la clase o de instancias de la clase. O sea, vos podrías decir, todas las impresoras de mi programa se comunican entre sí. Pero yo, programa, no le puedo decir a la impresora, che, impresora, pone un espacio. ¿Sí? Yo le voy a decir imprimí. Y si hay un ejemplo, ¿no? Si hay distintas impresoras que están haciendo distintas cosas, ¿sí? Esa impresión verá que hay un espacio y le dirá a cada una usar el espacio de tal manera. Y entre ellas se podrían comunicar información, como por ejemplo el avance de la impresión o alguna cosa en particular, no es el ejemplo más feliz el de las impresoras, pero yo como programa no puedo ver eso, no puedo decirle, che, ¿cómo es el avance? No, tengo que usar el método, dame el avance, y resulta que, supongamos que haya varias impresoras, una al lado de la otra, imprimiendo
el mismo libro, digamos, y para hacerlo más rápido tenemos 10 impresoras que imprimen una hoja cada una. ¿Sí? Entonces, esta imprime la hoja 10, la hoja 20, la hoja 30, y la otra imprime la 11. Entonces, ¿qué pasaría? Yo ahí tendría una clase que es imprimir, y cada una de las impresoras sería una instancia de esa clase imprimir. ¿Sí? Y se comunicarían entre ellas avances o cosas así. Entonces, cuando yo pregunte, che, ¿cuál es el avance? Me tendría que decir eso. ¿Sí? ¿Se entiende un poco el concepto? Pero yo, programa, no puedo ir a preguntar directamente a la impresora 1, che, decime cuál es el avance. Porque eso es una comunicación interna, está marcada como privada entre los miembros de esa clase. ¿Mm? Ya vamos a ver también cómo se hace eso, ¿sí? Entonces, haciendo un poquito un raconto de lo que hemos visto hasta ahora, lo primero que hacemos es una abstracción. Agarramos nuestro objeto sobre el que queremos trabajar y vemos cuáles son las características y los métodos que tienen, ¿sí? Para poder lograr el comportamiento que nosotros buscamos, como programadores, de vuelta. O sea, si yo quiero solucionar ciertos temas o trabajar con un programa de ciertos temas, no me voy a preocupar por otros, no voy a buscar solo los que resuelven el problema, ¿sí? O sea, lo vimos recién, el perro come, ¿qué come? Gatos, ¿sí? ¿Qué hace el aparato digestivo? No me importa, no es algún problema mío, ¿sí? Si yo necesito, sí, definir que tiene lípido y proteína, bueno, sí, ahí tendré que hacer todas esas fracciones y armar esas clases en particular, que van a ser otra clase, va a ser la clase aparato digestivo, y va a ser la clase intestino, y va a ser la clase, ¿cómo se llama? Esófago, y va a ser la clase boca, y va a ser la clase, y la tendremos que hacer. ¿Sí? Pero bueno, no es el problema que estamos resolviendo. Entonces, eso es una parte importante, tengo que encontrar el problema, definirlo y abstraer lo que yo quiero ver de ese problema. Y eso generalmente lo vamos a hacer por tipo de objetos. ¿Sí? Una antena, ¿sí? Tiene distintas partes. Si es una antena de radar, generalmente son antenas móviles, ¿sí? Entonces tienen distintos componentes. El motor que la hace girar. El motor que le da la altitud, o sea, nosotros tenemos aptitud y altitud, digamos, o sea, tenemos horizontal y vertical, tenemos el generador de pulsos, ¿sí? Que es el que genera los pulsos que emite la antena, ¿sí? Tenemos dependiendo si la antena tiene el generador de pulsos, cómo trabaja, digamos, podemos llegar a tener un módulo que redireccione, digamos, los datos que vienen del generador de pulso, y cuando está recibiendo, en el momento de recepción, todos los datos que vienen rebotados del otro coso los pasamos a otro canal, y ahí tenemos el receptor. Después tenemos la unidad de procesamiento, tenemos la unidad de almacenamiento, ¿sí? Y ahí tenemos los distintos componentes de la antena. Entonces cada uno tendrá, obviamente, cada uno de esos componentes tendrá sus clases, su abstracción. Y a veces con una sola no nos alcanza. Vamos a tener que definir subclases. ¿Por qué? Porque la unidad de control, que es la que controla todo, tiene una unidad, un modo, una funcionalidad, llamémoslo, recibir comandos del usuario. Entonces hay una clase que es recibir comandos, nada más. O sea, la que habla con el usuario. Será una interfaz gráfica linda, será una interfaz de texto, lo que fuere, esa es una interfaz, una clase de la unidad de control. Y una que se comunique con cada uno de los subsistemas. Le dice a la antena, movete a tal velocidad, en tal altura. Entonces ya tiene otro que le dice, disparar o generar pulsos cada tal característica. Al otro le dice, vas a recibir tal tipo de información. A la unidad de procesamiento le va a decir, estamos buscando aviones, estamos buscando barcos, estamos buscando lo que sea. Y la unidad de procesamiento tendrá sus propios mecanismos para saber si buscas barco, buscas alguna característica en particular, si buscas aviones, buscas alguna característica en particular. Y así vas a ir haciendo la abstracción de tu problema de lo más grande a lo más chico. Y ahí van a quedar definidas cuáles son las
clases que nosotros tenemos que hacer para resolver el problema. Generalmente no es una, ¿sí? Son más de una en la mayoría de las veces, ¿sí? Pero sí, fíjense acá que la clase para nosotros es una caja negra, o sea, yo le puedo dar una clase a un programador y decirle, mira, yo te voy a dar una clase, o vamos a generar una clase, que es movimiento de antena, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene? Movete a tal velocidad y movete a tal velocidad, cambia de altura, detenete y arranca. Y eso es todo lo que hago. No me importa cómo el programador o qué hace la clase adentro. Yo, unidad de control, le voy a decir, movete a tal velocidad, arranca, pará, ¿sí? Cambia de altura. Es todo lo que le voy a decir. Internamente no me preocupa qué hace. Antes, como programadores, teníamos que ver que le teníamos que pasar tal cosa. No, ahora ya no. Ya solo defino cuál es mi interfaz con esa clase. Y puede ser que esa clase tenga esos métodos públicos para que uno le escriba cosas y tenga métodos privados para poder hacer esas cosas. ¿Mm? Tal vez esa clase necesite de otro sensor que sepa y que le avise para dónde está apuntando. Entonces, la clase movete a la antena, digamos, va a tener sensado de variables. Bueno, va a tener otra clase que anda dando vuelo por ahí, que lee las variables de un posicionador que le dice estás a tal latitud y a tal longitud, etc. ¿Sí? O a tal velocidad, ese tipo de cosas. Bueno, después viene la parte de encapsulación o encapsulamiento, digamos, que es juntar todos los elementos que puedan considerar pertenecientes a una misma entidad, a esta clase, ¿sí? Y ponerlos todos juntos. Ese es el encapsulamiento. Tengo un solo lugar, ya a partir de ahí defino mi clase, defino mi tag, que tiene atributos y métodos. ¿Sí? Tenemos el concepto de herencia, que se los he comentado, digamos, conduce al concepto, usamos clases y subclases, la clase animal divide a mamíferos en anfibios y otros, las subclases comparten y heredan características de las clases que derivan. ¿Sí? O sea, se comparten esas características, algunas sí y otras no. ¿Sí? Reusabilidad o reutilización, una vez creada, escrita y depurada, una clase puede poner a disposición de otros programadores. Además, la herencia permite reutilizar código, ya que la clase derivada le puede agregar atributos o comportamientos a partir de la clase base. Esto es un concepto muy importante, digamos, ¿no? Una vez que está definida una clase, como está hecha y como está pensada, fíjense, yo ya hice la clase motor control de antena y la puedo usar en todas las antenas que quiera. Va a recibir el método, va a recibir por esos métodos, movete a tal velocidad, a tal altura, inicia y pará, ¿sí? Internamente la clase la puedo utilizar para todas las antenas que compre, que tenga. Y si compro un motor de antena nuevo que funciona de otra manera, le implementaré las funciones específicas, pero eso será un problema del programador que lo está haciendo, no un problema mío. Yo, que soy consumidor de esa clase, le voy a decir, hace esto y esto, como siempre lo hicimos. Entonces, eso es otra importancia grande de las clases. Una vez que sabemos que la clase hace lo que tiene que hacer, se reusa. Antes reusar código era más difícil, porque no estaba todo contenido en un solo lugar. Teníamos que ir a buscar pedacitos, ponerlo. Esto es más fácil de manejar. Y está todo metido dentro de la misma línea de código, o sea, dentro de la misma zona, digamos. Y si nosotros vamos y hacemos algún cambio en algún lado, digamos, podemos, o tenemos algún problema, vamos y sabemos dónde buscarlo. Dentro de esa clase, el método de comer está haciendo algo mal. Bueno, vamos a solucionar. Una vez que te aseguras que está bien, lo redistribuís a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando inicias un trabajo, decían, vamos a hacer una clase, bueno, es parecida a esta. Bueno, usemos esa, no inventemos de nuevo la rueda. Usemos esa, agreguémosle dos métodos nuevos, o hagamos esa como clase padre y la otra le dará un par de cositas y le agregaremos los métodos que queremos, listo, se acabó. ¿Sí? ¿Entiende un poco la idea de eso?
Esa es la potencia que tiene todo esto. Y el polimorfismo, que es una operación o función, puede tener el mismo nombre para distintas clases, actuando de modo distinto para cada clase. Eso lo habíamos visto, digamos, ¿no? El polimorfismo era que el perro comía gato y el gato comía eh, ratones y todos los mamíferos comían, digamos. Entonces, fíjense en las distintas abstracciones que hicimos de ese ente, digamos, que eran los mamíferos, los gatos y los perros, en cada una tenía una forma de actuar distinto, la función o el método comer. Entonces, de esa manera eh, trabajamos. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? ¿Tienen dudas? Eh, entonces, tenemos nuestra... Si nosotros quisiéramos, en vez de arrancar y hacer la... Si nosotros dijéramos o quisiéramos, en vez de utilizar, ¿sí?, nuestros tags como los teníamos, ¿sí?, previamente, con atributos y métodos, ¿sí?, ¿qué definiríamos como atributo y qué definiríamos como método? ¿Sí? Díganme cuáles serían los atributos de la clase pila, por ejemplo, y los métodos. Pero ahora pensando como que queremos hacer una clase, no que queremos hacer un TAD, ¿sí? Como si fuera una clase. ¿Cuáles serían los atributos de la clase pila y cuáles serían los métodos? El tamaño máximo podría ser un atributo, ¿sí? Insertar elemento, perfecto. Otro atributo, el atributo más longitud, atributo longitud, sí. ¿Qué atributo? ¿Cuál es el atributo que da cabida o por qué creamos las listas, las pilas y las colas? El dato es el atributo más importante, exacto. El dato es el atributo más importante, ¿sí? Entonces, pero son los que hablamos, ¿eh? O sea, no son distintos a esto. Lo que pasa es que sería una implementación distinta. ¿Y dónde estaría la diferencia? Porque a la larga, dijimos, la clase pila es un TAD, ¿sí? Y, la clase, bueno, perdón, sí, la clase es un TAD, perdón. La clase es un TAD, ¿sí? Y la pila es un TAD. Si yo quiero hacer la clase pila, va a ser, ¿cuál es la diferencia entre el TAD pila y la clase pila? Y que en la clase pila está todo dentro de la misma entidad, dentro de la misma agrupación. Exactamente. Las funciones y los datos están encapsulados en una sola clase. El objeto va a ser una instancia de la clase. Estrictamente es así. ¿Sí? La función y los datos están encapsulados en una clase. ¿Sí? Y el objeto es una instancia, siempre. ¿Sí? Siempre es difícil al principio darte cuenta, estoy trabajando, no, estás trabajando, siempre trabajas con un objeto. ¿Sí? La clase es la abstracción que nosotros hicimos. ¿Sí? Y, ojo, la clase esa abstracción va a tener todo el código ese del que nosotros hablamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno,
Eh, Esto, o sea, acá pide lo mismo, digamos, cuál es la clase cola y es exactamente lo mismo, o sea, pilas y cola ya lo hemos visto, digamos. Y acá si yo les pusiera clase persona, ¿cuáles serían los atributos de la clase persona? Díganme ustedes. Edad, estatura. ¿Qué es lo primero que se preguntarían? Si yo le digo, definan la clase persona, ¿cuáles son los atributos y los métodos? ¿Qué es lo primero que se preguntarían? Primero, a ver, ¿qué se preguntarían? Si yo les digo, definan una clase persona, ¿qué se preguntan? No, ¿para qué es esa clase persona? Seguramente edad, estatura y sexo van a ir a esa clase persona, siempre van. DNI. ¿Pero para qué? Si uno no sabe para qué, no tiene sentido definir la clase persona. Porque vamos a empezar a llenar esto de cosas, así, todas las que se nos ocurran, y vamos a tener infinitas. Entonces, si yo les digo, che, ¿para qué? Y para el legajo de la universidad. Y bueno, ya está, ahí ya saben para dónde ir. Si yo digo, para ver las personas que tienen coronavirus, y ya van a saber a dónde ir. ¿Mm? Empleados de una entidad, ya van a saber para dónde ir. Ciudadanos del país, van a saber para dónde ir. Y ahí van a saber cuántos atributos y cuántos métodos tienen que hacer. Pero antes no. ¿Sí? Antes de saber para qué voy a usar esa clase, no puedo definir. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de lo que yo había hablado. O sea, si yo digo, che, definamos la clase perro, ¿dónde cortamos? ¿Dónde cortamos esa clase perro? ¿En cómo digiere la comida? No. ¿Sí? O sea, la vamos a cortar en lo que a nosotros nos sirva. ¿Mm? Para ese problema en particular. No nos interesa por ahí que digiere la comida. A lo sumo ponerle que querés ver, no sé, tipo de raza. Y si querés ver tipo de raza, dirás color de pelo, pelaje, características particulares, altura máxima, altura mínima, no sé qué otras cosas más, digamos. Frecuencia de ladrido, ese tipo de cosas y no mucho más. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Si se está viendo comportamiento y se tendrán que meter otros atributos. ¿Sí? Entonces, esto en sí, así como está preguntado, no tiene sentido si no me dicen un poquito más. Seguramente lo que dijo Arturo, edad, sexo, altura, esas cosas van. Pero por ahí si nosotros estamos hablando de, no sé, habitantes de una ciudad, la altura, ahí no nos interesa hoy. Nos interesa la edad y el sexo. ¿Mm? Eh, Alguna vez desarrollando un programa nos dijeron que había 18, alguien me dijo, que había 18 formas de, 18 combinaciones de sexo para elegir. ¿Sí? O sea, para no discriminar a nadie hay 18 combinaciones. Ahora o sea, esta discusión fue hace 4 o 5 años, no fue una discusión, fue una charla, y ahora se ha reducido de nuevo, ya son 4 o 5, no más que eso. ¿Sí? Así que, pero bueno, es un comentario aparte, digamos, en base al chiste que hizo Arturo, digamos,
pero efectivamente, digamos, estaba... Claro, exactamente, antes era un booleano, exactamente. Entonces nosotros hicimos un software que tenía un booleano y nos retaron, digamos, ¿no? Y me explicaron que había 18 formas, 18 posibilidades de combinaciones posibles y que había que darle bola a todas. Entonces nosotros hicimos una lista de la cual cada uno elegía, digamos, y listo, ahí quedó solucionado el tema. Y hace un tiempo hablando ya había quedado establecido que creo que había cuatro o cinco, no, tres o cuatro, no más que eso, digamos, pero bueno, ya está el autopercibido, digamos, que con eso ya resolves el tema, digamos, ¿no? Sería un booleano más otro booleano. Bueno, por hoy yo, o sea, terminamos, digamos, la idea de hoy era llegar hasta acá. De vuelta, digamos, esto es una introducción al tema donde se ven distintos tipos de, o sea, cómo vamos a tratar de trabajar y qué es lo que nos va a pasar a partir de la clase que viene. A partir de la clase que viene, por ahí se complica un poquito más porque vamos a tratar de llevar esto a lo que nosotros necesitamos, que es hacer un programa y por ahí la abstracción no es lo más difícil, pero después lograr y aprender un nuevo lenguaje de programación empieza a ser complejo y después, bueno, vamos a empezar a ver cuál es la problemática que empezamos a tener con este nuevo lenguaje de programación. Por hoy yo termino, digamos, si alguien tiene dudas sobre los prácticos, cómo vienen, no he visto, digamos, no, o sea, entré y me fijé, no hay consultas, eh, y bueno, sepamos que la semana que viene se termina todo lo que es práctica, teoría, y la otra semana se rinde. Sí, así que tengan eso en cuenta, vayan consultando si tienen consultas, yo estoy acá hasta las 10:30, así que avísenme cualquier cosa. ¿Mm? ¿Se entendió hoy lo que hablamos? Me imagino que sí, porque no es algo complejo, digamos, pero bueno, es interesante como para dar un puntapié inicial a lo que vamos a presentar a partir de la clase que viene. Bueno, consultas de lo anterior, vayan preguntando, yo me quedo acá hasta las 10:30, corto la cámara, cualquier cosa me preguntan, dejo abierto el micrófono.